Era una mañana de 1953 en la Ciudad de México cuando Antonio Aguilar bajó del camión foráneo con una maleta de lámina remendada con alambre, el saco doblado sobre el brazo porque ya hacía demasiado calor para llevarlo puesto y el nombre de una pensión en la colonia Santa María la Ribera anotado en un papel doblado en el bolsillo de la camisa. Tenía 34 años, una voz entrenada en óperas que nadie en Zacatecas había podido pagarle por completo y la certeza incómoda de que el tiempo ya no estaba del todo de su lado. Había estudiado canto en Nueva York con una beca que no alcanzó para más y había escuchado más de una vez la misma sentencia disfrazada de consejo: que un hombre con su acento y su origen no tenía cabida en los escenarios donde cantaban los que sí habían nacido para eso. Esa mañana caminó las 9 cuadras hasta los estudios porque el dinero del camión era el mismo dinero de la comida y entre las dos cosas eligió llegar. Llevaba bajo el brazo una carpeta con 3 partituras dobladas por la mitad, no por descuido, sino porque las había abierto y cerrado tantas veces ensayando en la pensión que el papel ya cedía solo por costumbre. No tenía cita confirmada. Tenía una recomendación verbal de un conocido que conocía a alguien, la clase de contacto que en esa ciudad servía exactamente para entrar por la puerta y nada más. La recepción era un salón angosto con sillas de madera contra la pared y un ventilador de techo que giraba despacio sin mover el calor. Una secretaria con lentes de pasta negra revisaba una lista sin levantar mucho la vista. Antonio dijo su nombre, dijo que tenía cita para una prueba de voz, y ella, sin alterar el gesto, le señaló una silla y le dijo que esperara. Se sentó. Puso la carpeta sobre las piernas y miró el reloj de pared, las 9:20. A su lado esperaba un hombre joven con una guitarra al hombro que no dejaba de mover el pie contra el piso, y 2 sillas más allá una mujer con un vestido planchado con demasiado esmero para una mañana cualquiera. Los 3 tenían la misma postura, la espalda recta, las manos quietas sobre algo que sostenían como si soltarlo fuera a admitir que el nerviosismo ya había ganado. Llamaron primero al de la guitarra, que volvió a los pocos minutos con la cara de quien ya sabe la respuesta antes de que se la digan, y después a la mujer del vestido planchado, que no regresó a la sala. Lo cual Antonio decidió interpretar como una señal de que en ese pasillo todavía pasaban cosas buenas, porque necesitaba creerlo más de lo que necesitaba comprobarlo. Pasaron las 10:30. El calor dentro del salón se había vuelto denso. Antonio se preguntó si 34 años eran demasiados para seguir esperando que alguien le diera 5 minutos. Dejó pasar la pregunta como había aprendido a dejar pasar tantas otras, y siguió ahí, con la carpeta sobre las piernas, mientras desde algún punto del edificio llegaba, apagada por las paredes, una voz que cantaba algo que sonaba a corrido y que Antonio, sin saber todavía por qué, se quedó escuchando con más atención de la que la espera normalmente exigía. La voz que llegaba apagada por las paredes pertenecía, según supo después, a otro aspirante que ensayaba un corrido en el cuarto del fondo, no a ninguna estrella consagrada. Pero algo en la manera en que esa voz subía y bajaba sin esfuerzo hizo que Antonio se preguntara, todavía sentado con la carpeta sobre las piernas, ¿qué tan lejos estaba lo que él traía preparado de lo que se escuchaba al otro lado de esos muros? Llevaba ya casi 2 horas esperando cuando la secretaria por fin levantó la vista de la lista y dijo su nombre completo, Antonio Aguilar, con el mismo tono neutro con que probablemente decía cualquier otro nombre de esa lista, sin que el peso que esas 2 palabras tenían para él significara nada para ella. Se levantó. Dejó la maleta de lámina apoyada contra la pared después de pensarlo un segundo, porque cargarla hasta la sala de pruebas le pareció una señal de algo que no quería mostrar todavía. La señal de un hombre que no tenía dónde dejar sus cosas porque no tenía, en sentido estricto, un lugar fijo en esa ciudad. Siguió a un asistente joven por un pasillo angosto con las paredes pintadas de un verde pálido que la luz de las lámparas hacía ver más viejo de lo que probablemente era. A los lados había puertas cerradas de las que salían sonidos distintos, una grabación reproducida a volumen bajo, una conversación que no se entendía del todo, el golpeteo de una máquina de escribir. El asistente se detuvo frente a la última puerta del pasillo y la abrió sin tocar. Adentro había un cuarto más pequeño de lo que Antonio había imaginado, con un piano de media cola contra la pared, un micrófono montado sobre un soporte de metal y una ventana alta que dejaba entrar una franja de luz blanca. Tras un escritorio improvisado con 2 sillas más estaba sentado un hombre de bigote recortado y mangas de camisa enrolladas, que levantó la vista apenas el tiempo necesario para señalar la silla frente al piano y decir que tenía 10 minutos, que cantara lo que llevaba preparado, que si necesitaba al pianista podía pedirlo, pero que tardaría un momento en llegar.
Antonio dijo que llevaba sus partituras, pero que también podía cantar sin acompañamiento si era más rápido. El hombre asintió sin mucho interés, el tipo de gesto que se da por costumbre más que por curiosidad, y se acomodó en la silla con los brazos cruzados. Antonio se paró frente al micrófono. La sala olía a madera y a humedad antigua, y había un silencio particular ahí adentro, distinto al silencio del salón de espera, un silencio que parecía absorber cualquier sonido antes de devolverlo transformado. Sacó la primera partitura de la carpeta, la sostuvo un segundo entre las manos sin mirarla del todo, porque la conocía de memoria después de tantas noches repasándola en la pensión, y la volvió a guardar. No la necesitaba. Respiró. Pensó, brevemente, en Zacatecas, en su padre, en las clases de canto que había pagado con dinero que no tenía de sobra, en cada puerta que se había cerrado sin un no claro. Solamente con esa indiferencia que cansa más que cualquier rechazo directo. Y entonces, sin más preámbulo, sin más ceremonia que el silencio que ya estaba puesto en la sala, comenzó a cantar. La primera canción que Antonio eligió no fue un bolero ni una ranchera, sino un fragmento de ópera que había estudiado en Nueva York, una pieza que conocía mejor que cualquier otra y que, pensaba, demostraría algo que las canciones populares no podían demostrar, el alcance real de su voz, la disciplina detrás de ella. En los primeros compases sonó más contenido de lo que hubiera querido, el tipo de contención que viene del nerviosismo que uno cree haber controlado y que aparece de todas formas en el primer sonido que sale al aire. El hombre del bigote recortado no cambió de postura, los brazos seguían cruzados, la mirada fija en un punto impreciso del escritorio. El gesto de alguien que ha escuchado tantas audiciones que ya no necesita mirar para evaluar. Hacia la mitad de la pieza algo se acomodó en la voz de Antonio, no de golpe, sino con la lentitud de quien encuentra el ritmo de una habitación después de los primeros segundos torpes. La voz llenó el cuarto pequeño de una manera que no tenía que ver únicamente con el volumen, sino con un control que solo años de disciplina vocal podían dar, un control que, sin embargo, en ese momento sonaba más a ejercicio que a verdad, más a técnica que a algo vivido. Antonio terminó la pieza con una nota sostenida que apagó con cuidado, casi con miedo de romperla antes de tiempo, y el silencio que siguió no fue el silencio de algo inesperado, sino el silencio más plano de alguien que recibió exactamente lo que esperaba recibir. El hombre del bigote habló primero. Dijo que la voz era buena, técnicamente sólida, que se notaba el estudio detrás, pero que en ese estudio grababan canciones rancheras, corridos, boleros que la gente cantaba en las cantinas y en las radios de los pueblos. No arias de teatro europeo, y que si Antonio tenía algo más cercano a eso, sería bueno escucharlo antes de decidir nada. No fue cruel al decirlo. Fue simplemente directo, con la franqueza de alguien que ha visto a muchos cantantes preparados llegar con el repertorio equivocado para el lugar equivocado. Antonio sintió algo apretarse en el pecho, una mezcla de vergüenza y urgencia, porque sabía que esa frase podía ser el final completo de la mañana si no respondía bien. Dijo que sí, que tenía algo más, una ranchera que había aprendido de niño en Zacatecas, en las fiestas del rancho donde su padre lo llevaba a escuchar a los mariachis tocar hasta entrada la madrugada. El hombre asintió, ya con un poco más de atención que antes, y dijo que adelante. Antonio respiró distinto esta vez. No pensó en la técnica que había estudiado durante años en clases costosas. Pensó en el patio de la hacienda, en el olor a tierra mojada después de la lluvia, en la voz rasposa de los hombres que cantaban sin haber aprendido nunca una sola nota en un papel. Y empezó a cantar con algo que no había usado todavía esa mañana, algo que no era técnica, sino memoria. Pedro Armendáriz llevaba esa mañana en el mismo edificio por una razón completamente distinta a la de Antonio. Había llegado temprano para reunirse con el director musical de su próxima película, un encuentro breve para revisar qué temas rancheros podían acompañar las escenas de la cinta. Y mientras esperaba a que el director terminara una llamada, decidió caminar el pasillo en lugar de quedarse sentado en la antesala, una costumbre suya, moverse en lugar de esperar quieto. Como si el cuerpo necesitara ocupación incluso en los minutos muertos. Caminaba sin prisa, con las manos en los bolsillos del saco, cuando la voz lo detuvo. No fue un proceso consciente, no fue que escuchara algo, lo evaluara y decidiera detenerse. Fue más directo que eso, casi físico, como cuando el pie pisa un escalón que no se esperaba y el cuerpo reacciona antes de que la mente procese lo que ocurrió. Se quedó parado a unos metros de la puerta cerrada de donde salía esa voz, una ranchera que conocía de memoria, cantada de una manera que él no había escuchado cantarla nunca.
ni en las cantinas ni en los escenarios donde había trabajado durante años junto a los cantantes más reconocidos del país. Pedro Armendáriz había compartido set con María Félix, con Dolores del Río, con cantantes consagrados que llenaban teatros, y a esas alturas de su carrera había desarrollado, sin proponérselo, una especie de filtro automático para separar lo ordinario de lo que realmente valía la pena escuchar. Era una habilidad que había construido sin darse cuenta, sesión tras sesión, película tras película, escuchando a decenas de actores y cantantes recitar y cantar con distintos grados de entrega, hasta que su oído aprendió a distinguir en segundos lo que era oficio puro de lo que era algo más profundo. Esta voz no estaba pasando por ese filtro de la manera usual. Lo estaba haciendo dudar del filtro mismo. Se acercó un poco más a la puerta, con el cuidado de quien no quiere interrumpir algo que todavía no entiende del todo, y desde ahí, con el oído pegado casi sin darse cuenta al borde del marco, escuchó completa la segunda estrofa de la ranchera, la voz subiendo hacia el estribillo con una naturalidad que desconcertaba, porque esa transición de la parte baja de una melodía hacia su punto más alto era exactamente donde la mayoría de los cantantes revelaban sus límites, el momento donde el esfuerzo se volvía audible, donde la técnica se separaba de la emoción y se podía ver, si uno sabía mirar, la costura. En esta voz no había costura visible. Pedro sintió que algo en el pecho se le movía de un lugar que no usaba a menudo, un lugar reservado, generalmente, para muy pocas cosas, su familia. Ciertos papeles que había interpretado con una entrega que dolía después de terminar de filmarlos, y ahora, sin explicación clara. Esa voz desconocida que salía de un cuarto pequeño al fondo de un pasillo cualquiera en una mañana cualquiera. Pensó, sin poder evitarlo, en las decenas de actores jóvenes que llegaban cada semana a tocar puertas en esa misma ciudad, cargando la misma esperanza desgastada por la espera. Y en lo poco frecuente que era que alguno de ellos, en realidad, tuviera algo que justificara detenerse. El director musical de la película asomó la cabeza por la puerta de la antesala y, al no encontrar a Pedro Armendáriz donde lo había dejado, salió al pasillo a buscarlo, extrañado de que un hombre tan puntual se hubiera movido de su lugar. Lo encontró parado frente a una puerta cerrada, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el sonido, en una postura que no parecía la de alguien distraído, sino la de alguien absorto por completo en algo que no quería interrumpir. El director, sin entender del todo, se acercó y preguntó en voz baja qué pasaba. Pedro no respondió de inmediato. Levantó una mano, un gesto pequeño que pedía silencio, y los dos se quedaron ahí, parados frente a la puerta, escuchando el final de la ranchera, hasta que la voz se apagó en una nota sostenida que se dejó ir despacio, como una vela que se consume sola sin que nadie la apague. El silencio que siguió duró más de lo habitual. Pedro Armendáriz, sin pedir permiso, sin anunciarse, empujó la puerta y entró. El hombre del bigote recortado, sentado todavía con los brazos cruzados, levantó la vista sorprendido, pero no dijo nada. En ese edificio, Pedro Armendáriz no necesitaba que nadie le explicara que podía entrar a ningún lado. Antonio lo vio cuando ya estaba adentro. Fue un segundo de reconocimiento que pasó por el cuerpo antes de pasar por la cabeza, la cara, la postura, la manera de pararse. Todo exactamente como en las carteleras de cine que Antonio había visto en Zacatecas y en las calles de la capital. Sintió algo apretarse en el pecho, no exactamente miedo, aunque tenía algo de eso, sino la conciencia repentina del peso real de lo que estaba ocurriendo. Como cuando uno descubre que el suelo está más alto de lo que creía y que un paso en falso ahora tiene consecuencias distintas. Pedro hizo un gesto mínimo con la cabeza, apenas un movimiento que podía interpretarse como saludo o como instrucción para continuar, y se apoyó contra la pared cerca de la ventana, en un lugar desde donde podía ver el rostro de Antonio y el micrófono al mismo tiempo. El director musical se quedó cerca de la puerta sin saber bien qué hacer con su propia presencia ahora redundante. Antonio volvió la mirada al micrófono. Hubo un segundo, solo uno, en que pudo haber bloqueado por completo, en que la presencia de ese hombre en la sala pudo haberse convertido en el tipo de peso que aplasta la voz antes de que salga, que hace que todo lo ensayado se evapore y quede solo el nerviosismo puro y sin forma. Era el tipo de segundo que define cosas, no porque lo que viniera después estuviera garantizado, sino porque lo que uno hace en ese instante revela si hay algo sólido debajo del miedo o si todo era solamente apariencia. Antonio respiró, puso los ojos en el micrófono y dijo que tenía una tercera canción, un corrido que había compuesto el mismo años atrás, antes de salir de Zacatecas. El hombre del bigote,
Todavía desconcertado por la presencia inesperada de Pedro Armendáriz en su sala de pruebas, dijo que adelante, que cantara lo que tuviera. Antonio respiró una vez más y comenzó. El corrido empezaba despacio, casi hablado, con la voz en el registro bajo donde las palabras pesan más que la melodía, donde lo que importa no es el adorno sino la verdad de lo que se dice. La historia que contaba era sencilla y a la vez no lo era. Hablaba de un hombre que deja su tierra con lo que cabe en una maleta, que camina cuando no tiene para el camión, que duerme mal y come poco y no sabe con certeza si lo que busca existe de verdad o si solamente existe dentro de su propia cabeza, pero que sigue adelante, no porque sea valiente ni porque tenga un plan, sino porque regresar con las manos vacías le parece una derrota distinta a la del fracaso, una derrota que no tiene que ver con el resultado, sino con haberse rendido antes de conocer la respuesta. Pedro Armendáriz escuchaba con el cuerpo quieto y los ojos puestos en un punto fijo de la pared, la concentración física de quien recibe algo con todo lo que tiene. Sin la expresión relajada de quien disfruta una canción agradable, sino con algo más parecido a la urgencia de no perderse nada de lo que estaba ocurriendo en ese cuarto pequeño con olor a madera y a humedad. Había algo en esa historia, en ese hombre cruzando un desierto sin certeza de llegada, que se parecía demasiado a su propia historia, a los años en que él mismo había tenido que demostrar, papel tras papel, que merecía estar donde estaba, que el origen humilde no era una condena sino apenas un punto de partida. Recordó, sin quererlo, los primeros años de su propia carrera, las películas pequeñas, los papeles secundarios, la espera larga antes de convertirse en el actor que el público reconocía ahora en cualquier cartel. Cuando Antonio llegó al último verso, la voz subió de una manera que nadie en esa sala esperaba, no un grito, no un alarde técnico, sino simplemente la voz encontrando su techo natural. El punto más alto al que podía llegar sin forzarse, y ese punto resultó ser más alto de lo que el cuarto parecía poder contener. La nota se quedó suspendida un instante antes de que Antonio la dejara ir despacio, con la misma naturalidad con que había comenzado. Fue en ese momento, con la última nota todavía disolviéndose en el aire del cuarto, cuando Pedro Armendáriz sintió que los ojos se le llenaban de algo que no esperaba sentir esa mañana, en ese pasillo, frente a un desconocido. No fue un llanto abierto, no fue un gesto dramático. Fue apenas un brillo húmedo que parpadeó para contener la reacción de un hombre acostumbrado a interpretar emociones ajenas frente a una cámara, encontrándose de pronto del otro lado, sintiendo de verdad algo que no había fingido ni preparado, algo que ningún guión ni ningún director le había pedido sentir y que, sin embargo, ahí estaba, incontrolable, real. Instalado en el pecho con la misma fuerza con que la última nota del corrido se había instalado en las paredes de ese cuarto. El silencio que siguió al corrido fue el más largo de la mañana. No era incómodo. Era el tipo de silencio que ocupa el espacio después de algo que no se puede contestar de inmediato, que necesita un momento para asentarse antes de que alguien diga algo que valga la pena decir. El hombre del bigote había dejado de cruzar los brazos sin darse cuenta de en qué momento lo había hecho, y miraba el suelo con la expresión de quien hace cálculos que no son exactamente financieros. El director musical, todavía cerca de la puerta, no se atrevía a moverse, consciente de que estaba presenciando algo que no le correspondía interrumpir. Antonio seguía parado frente al micrófono, respirando con más calma que al principio de la mañana, sin saber todavía qué hacer con el silencio que él mismo había provocado. Pedro Armendáriz se separó de la pared despacio, pasó el dorso de la mano por debajo del ojo derecho con un gesto rápido, casi disimulado. El tipo de movimiento que un hombre hace cuando no quiere que nadie note que necesitó hacerlo, y caminó los pocos pasos que lo separaban del micrófono. No dijo que la voz era buena, porque sabía que decir eso sería decir muy poco de lo que acababa de escuchar. No dijo que tenía talento, porque esa palabra le parecía demasiado ligera para lo que esa mañana había demostrado ser. Le preguntó, en cambio, de dónde era. Antonio respondió que de Villanueva, Zacatecas, que había llegado a la capital buscando un lugar donde su voz pudiera servir para algo más que cantar en programas pequeños de radio. Que había estudiado canto formal pero que esa mañana, sin planearlo, había terminado cantando lo que llevaba más cerca del corazón en lugar de lo que llevaba mejor ensayado en la técnica. Pedro asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Dijo que en años de carrera había visto pasar por escenarios y estudios a muchos hombres con buena voz y que había aprendido a distinguir rápido cuáles tenían algo más que técnica y cuáles no, pero que esa mañana
Parado en ese pasillo sin haber planeado detenerse, había escuchado algo que no pudo clasificar de inmediato, y que eso, en sí mismo, ya era una respuesta. Dijo que la voz de Antonio no contaba solamente la letra de una canción, que llevaba dentro algo que ningún conservatorio podía enseñar ni ningún arreglo musical podía fabricar. Y que ese tipo de voz aparecía muy pocas veces en una generación, y que cuando aparecía, lo que correspondía era no ignorarla, no dejarla pasar de largo por miedo a equivocarse o por pereza de tomar una decisión. Antonio escuchaba sin moverse, sintiendo el corazón latir con fuerza, pero manteniendo la expresión tranquila de quien recibe algo importante y no quiere que el peso de recibirlo lo haga tropezar frente al hombre que, sin proponérselo, acababa de cambiarle la mañana. Pedro Armendáriz se volvió hacia el hombre del bigote y le dijo, con el tono de alguien que no está preguntando sino informando de lo que va a ocurrir, que sería una lástima que esa voz saliera de ese edificio sin haber quedado registrada en algo concreto. El hombre del bigote entendió sin necesidad de que nadie agregara más. Dijo que hablaría esa misma tarde con la dirección para proponer una grabación de prueba formal, no un contrato todavía, no una promesa definitiva, pero sí un primer paso real. Del tipo que en ese edificio no se daba por cortesía a cualquiera. Le preguntó a Antonio dónde podía ser localizado, y Antonio dio la dirección de la pensión en Santa María la Ribera con una calma que ocultaba mal el ritmo acelerado de algo que se movía por dentro. El hombre anotó el dato en una hoja separada del cuaderno de la recepción, un detalle mínimo que, sin que nadie lo dijera en voz alta, marcaba la diferencia entre el Antonio que había bajado del camión esa misma mañana con una maleta de lámina y el que ahora estaba parado en esa sala con una hoja aparte llevando su nombre. Pedro Armendáriz se quedó un momento más, mirando a Antonio con una expresión difícil de leer en su totalidad, pero con algo en el fondo que se parecía al respeto, no el respeto que se tiene por alguien con fama o con poder, sino el más raro, el que se reserva para alguien que acaba de hacer algo que no era fácil de hacer. Le dijo que esa grabación de prueba era apenas el principio, que lo que viniera después dependía de él, de que cada vez que cantara frente a un micrófono lo hiciera con la misma verdad con que había cantado esa mañana. Porque ese tipo de verdad era exactamente lo que la gente no perdonaba que desapareciera una vez que la había escuchado. Le advirtió, además, con la franqueza de quien ya había visto a otros desperdiciar oportunidades parecidas, que la industria tenía la costumbre de pulir a la gente hasta quitarle precisamente lo que la había hecho destacar al principio, y que su trabajo, si quería durar, sería resistir esa tentación de volverse otra cosa por miedo a no encajar. Antonio respondió que así sería, con pocas palabras, porque algo le decía que en ese momento las palabras de más podían arruinar lo que no las necesitaba. Pedro asintió una vez, se ajustó el saco y salió de la sala con el director musical detrás, los dos de regreso hacia la antesala donde los esperaba la reunión original. Como si el tiempo afuera de ese cuarto no se hubiera detenido en absoluto mientras adentro cambiaba algo que todavía no tenía nombre, pero que ya existía. Antonio recogió su carpeta, dio las gracias al hombre del bigote con una brevedad que no era frialdad sino contención, y salió al pasillo, caminó hacia la recepción donde su maleta de lámina seguía apoyada contra la pared. Exactamente donde la había dejado, como si nada hubiera cambiado afuera mientras adentro todo era distinto. Antonio salió a la calle con la maleta de lámina remendada con alambre y el papel de la pensión todavía doblado en el bolsillo de la camisa. La ciudad seguía siendo la misma de siempre, con el mismo ruido, el mismo polvo, el mismo paso apurado de la gente que no sabía ni le importaba lo que acababa de ocurrir a unos metros de sus pies. Pero el hombre que caminaba por esa acera era ligeramente distinto al que había bajado del camión esa misma mañana. No porque tuviera un contrato firmado, ni una garantía absoluta de que lo que vendría sería lo que esperaba, sino porque tenía algo más pequeño y más sólido que todo eso, tenía una evidencia. La evidencia de que su voz, en ese cuarto pequeño con olor a madera vieja, había detenido a Pedro Armendáriz en mitad de un pasillo, sin que nadie lo hubiera planeado, sin que nadie le hubiera pedido que se quedara a escuchar. Eso había ocurrido. Era real. No lo había imaginado durante las noches de insomnio en la pensión ni lo había exagerado para sentirse mejor con la incertidumbre. Lo había visto con sus propios ojos, el brillo húmedo apenas contenido, el gesto rápido de la mano sobre el rostro. La voz grave diciendo palabras que no eran ligeras ni fáciles para un hombre acostumbrado a no entregar demasiado de sí mismo en público. Caminó de regreso a la pensión sin prisa, procesando lo ocurrido con la misma seriedad con que lo había preparado, porque había aprendido, en los meses que llevaba en la capital, que los momentos buenos también se podían desperdiciar si uno no los recibía con la cabeza clara.
El recado de la grabación de prueba llegó 2 días después, y de ahí en adelante la historia siguió el camino que el país conocería con el tiempo, las películas, los discos, las giras que cruzaron el continente. La charrería llevada a escenarios donde nadie antes la había llevado, una carrera que terminaría sumando 167 películas y más de 150 discos. Una voz que se volvería parte del aire de México durante más de medio siglo, escuchada en patios de rancho, en radios de taxi, en fiestas familiares de generaciones que ni siquiera habían nacido cuando todo empezó en ese cuarto pequeño. Años más tarde, ya consagrado, Antonio recordaría con cariño no solo ese cuarto pequeño, sino también la amistad que construiría con otra leyenda del cine, Pedro Infante, quien le aconsejaría no abandonar nunca sus raíces, no vestirse de Catrín, recordar siempre de dónde venía, un consejo que Antonio llevaría consigo el resto de su vida como una brújula. Pero lo que sostenía todo eso, lo que había hecho posible que esas puertas siguieran abriéndose una tras otra, era ese instante exacto en que un hombre acostumbrado a no sentir nada en público había sentido algo verdadero frente a un desconocido. Pedro Armendáriz nunca contó esa anécdota en entrevistas, nunca la convirtió en material para una revista ni la usó para adornar su propia leyenda, porque para él, según quienes lo conocieron de cerca, las cosas que de verdad importaban eran precisamente las que no se repetían en público, las que se guardaban como se guarda algo frágil que el solo hecho de exhibirlo puede romper. Antonio, por su parte, sí volvió a esa mañana varias veces a lo largo de los años, no para presumirla, sino porque en los momentos en que la fama y el trabajo y las giras interminables lo hacían sentir distante de aquel hombre que bajó del camión con una maleta de lámina, recordar ese cuarto pequeño le devolvía algo esencial. La certeza de que antes de los aplausos masivos, antes de las plazas llenas y los discos de oro, hubo un instante diminuto en que nadie sabía todavía quién era, y aún así, su voz había sido suficiente para detener a un hombre en mitad de un pasillo. Esa es, al final, la parte de la historia que de verdad importa, no la lista larga de logros que cualquiera puede encontrar en una enciclopedia, sino el segundo exacto en que algo auténtico, sin pulir, sin estrategia, sin cálculo, logró atravesar la indiferencia de una ciudad entera y llegar hasta el lugar correcto. México conoció después al charro de México, al hombre de las películas, al cantante de los discos que se vendieron por millones, a la figura que llevó la charrería a escenarios de medio mundo. Pero esa versión pública, la que aparece en los carteles y en las notas necrológicas, nació en realidad de algo mucho más pequeño y más humano, un hombre cansado, con hambre, con dudas legítimas sobre si 34 años eran demasiados para seguir intentando, que eligió, en el segundo exacto en que pudo haberse quebrado frente al micrófono, no quebrarse. Que respiró, puso los ojos en un punto fijo y cantó con la verdad que tenía disponible esa mañana, sin saber que del otro lado de una puerta cerrada, un hombre acostumbrado a no sentir nada en público estaba a punto de descubrir que todavía podía hacerlo. Quizá esa es, después de todo, la lección que sobrevive más allá de las fechas y los datos, que la verdad en una voz, cuando es real, no necesita anunciarse ni pedir permiso para detener a quien la escucha, simplemente ocurre. Así, sin aviso, en un martes cualquiera, en un cuarto pequeño con olor a madera vieja, y cambia para siempre el rumbo de 2 hombres que hasta esa mañana eran completos desconocidos. Hoy, cuando se escucha la voz de Antonio Aguilar en cualquier rincón de México, conviene recordar que antes de los discos de oro y de las plazas llenas, hubo un instante diminuto y silencioso donde nadie aplaudió, donde no hubo cámaras ni testigos más allá de 3 personas en un cuarto angosto, y que fue precisamente ahí, en esa pequeñez, donde se decidió todo lo que vendría después.